Ya por fin se revelaron más actores que interpretarán a varios alumnos de Hogwarts en la serie de Harry Potter de HBO. En total se anunciaron a 21 estudiantes, así que ya podemos ponerle cara a muchos de los personajes más queridos de todas las casas de Hogwarts. Tenemos compañeros del mismo año de Harry Potter, así como varios integrantes de los equipos de Quidditch. Así que vamos a empezar porque tenemos que conocer a muchísimos personajes y también a los actores que los interpretarán. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir a 21 estudiantes de Hogwarts que saldrán en la nueva serie de Harry Potter de HBO, Rebelio. Pero antes de comenzar les tengo que contar sobre una promo muy especial que tenemos en el canal y que seguro les va a encantar. Para todos los seguidores de Mequelarre siempre están disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba de 14 días en Storytel, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Vamos a empezar por la casa Gryffindor. En el caso de la casa Gryffindor ya se habían revelado prácticamente todos los compañeros de año de Harry Potter. Por cierto, tengo un video recopilatorio bastante extenso de todos los actores que ya han sido revelados anteriormente, con mucha más información sobre ellos y sus personajes. Se los dejo en la tarjeta y también en la descripción por si quieren aprender más y ponerse al corriente, antes de empezar con las nuevas incorporaciones a la serie. Pero en resumen ya teníamos al trío de oro. Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter, Arabelle Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout será Ron Weasley. Además de ellos también ya habían sido revelados Leo Early como Seamus Finnegan, Elijah Oshin como Dean Thomas, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Musa como Lavender Brown y Rory Wilmot como Neville Longbottom. Así que ya teníamos a todos los Gryffindor más importantes que cursaban en el mismo año que Harry Potter. Entonces, ¿quién faltaba? Nada más y nada menos que el equipo de Quidditch, que fue revelado en esta fotografía que publicaron tanto en la página oficial como en las redes sociales oficiales de Harry Potter. Todos muy sonrientes y emocionados por su papel en la serie. El equipo de Quidditch de Gryffindor es muy importante en Harry Potter y la Piedra Filosofal, ya que Harry, después de mostrar su gran talento para volar de manera accidental frente a la profesora Minerva McGonagall, ella, que además era muy aficionada al Quidditch, decide suplicarle a Dumbledore que rompa todas las reglas del colegio. Bueno, no todas, solamente una, la de que ningún alumno de primer año podía unirse al equipo de Quidditch y tener una escoba propia, para que Harry Potter pudiera unirse al equipo de Gryffindor como su nuevo buscador, la posición más importante del equipo, y así intentar quitarle la copa de Quidditch a Slytherin de una vez por todas. Es por eso que el equipo de Quidditch de Gryffindor tendrá un papel bastante protagónico en la primera temporada de la serie, y parece que ahora sí conoceremos mucho más a cada miembro del equipo, porque todos los actores que los interpretarán ya han sido revelados. El primer miembro del equipo que Harry Potter conoce es nada más y nada menos que Oliver Wood, el capitán del equipo, quien estaba en su 5º año en Hogwarts. Oliver era extremadamente competitivo y su principal preocupación durante todo su tiempo en Hogwarts siempre fue formar al mejor equipo de Quidditch y ganar la copa. Eso era lo que más deseaba. Su obsesión incluso llegó a volverse algo maniática y era conocido por obligar a sus jugadores a entrenar implacablemente, incluso en la madrugada y en todo tipo de climas. Pero no se preocupen, en la primera temporada todavía estaba un poco más relajado. Además era bastante humilde y siempre le atribuía su éxito a todos sus demás compañeros y no solamente a él mismo. También sabemos que a pesar de graduarse regresó a luchar en la batalla de Hogwarts, lo que nos habla mucho de su valentía y lealtad hacia sus amigos. Así que es un personaje bastante importante en la saga y necesitaba a un actor a la altura. Orson Matthews
fue elegido para interpretarlo en la nueva serie de Harry Potter de HBO. Como siempre pasa en estos anuncios, lamentablemente solo tenemos una fotografía de los actores, ni siquiera caracterizados, así que no tenemos mucho para guiarnos. Pero creo que Orson es una excelente elección como Oliver Wood. Es verdad que Oliver Wood no tiene una descripción física muy extensa en los libros. De hecho, en los libros él solamente se describe como bien construido y fornido, con una presencia imponente, así que realmente la serie podría haber elegido a cualquier actor para interpretarlo. Aún así, por lo menos por lo que puedo notar en esta fotografía profesional, Orson tiene justamente esa presencia imponente que requiere el personaje. También se ve como un chico bastante alto y fuerte, lo que lo hace ver atlético y hace realista que sea un jugador de Quidditch. Y en la fotografía grupal podemos notar que tiene todo el carisma de un alumno de Gryffindor, con esa mezcla perfecta entre bondad y fortaleza, entre esa manera estricta de entrenar y su humildad y lealtad hacia sus compañeros, por lo que creo que hará un buen papel. Oliver era el capitán y guardián del equipo, es decir, quien vigilaba los postes y se encargaba de evitar que el equipo contrario introdujera la Quaffle en los aros. Además de él, ya sabemos quiénes serán las cazadoras del equipo de Gryffindor, las encargadas de intentar introducir la Quaffle en los aros del equipo contrario para anotar puntos, quienes además son bastante importantes en la historia porque todas se unieron al ejército de Dumbledore, e incluso después de graduarse como Oliver Wood también regresaron a luchar en la batalla de Hogwarts, lo que nos habla mucho de su valentía y nobleza. En primer lugar tenemos a Asha Soetan como Angelina Johnson. Angelina sí tiene una descripción un poco más extensa en los libros, probablemente por su gran importancia, y es descrita como una chica alta y bonita, de piel oscura, ojos marrones y largo cabello negro, que solía llevar trenzado. Así que de entrada Asha parece ser perfecta para el papel, porque es idéntica a la Angelina de los libros. Angelina, además de ser parte del equipo de Quidditch de Gryffindor, también tendrá un papel mucho más importante dentro de toda la historia de la saga de Harry Potter. Será la pareja de baile de Fred Weasley en el baile de Navidad. Se convertirá en la siguiente capitana del equipo de Quidditch de Gryffindor después de Oliver. Y además se casará con George Weasley en el futuro, teniendo 2 hijos con él, Fred II y Roxanne. Así que podemos decir que es un personaje esencial para la historia. Por lo mismo, yo creo que a pesar de su corta edad, eligieron a Asha porque ya tiene un poco más de experiencia como actriz. Ella participó en la serie ganadora del Emmy Odd Squad UK. Y en esa serie su energía vibrante, su sentido del humor y su presencia natural en pantalla la convirtieron en una de las favoritas de los fans en la última temporada. Así que eso me da una buena señal de que Asha hará un gran trabajo en la serie de Harry Potter. Tanto ella como Alicia Spinnet eran compañeras de año de Fred y George Weasley, por lo que en la primera temporada estarían cursando su 3er año. Alicia Spinnet era otra de las cazadoras de Gryffindor, pero no tiene un papel tan importante como Angelina en la historia. Así que creo que esta es una gran oportunidad para que la serie expanda un poquito más a su personaje y nos deje ver lo talentosa y valiente que era Alicia. Y yo creo que sí le darán un poco más de protagonismo, porque para interpretarla eligieron a la actriz Serena Suling Bliss, quien tiene mucha más experiencia como actriz. Ha salido en las películas Belfast, Matilda el musical, Enola Holmes 2 y Los remeros del Boys, y en las series de televisión Sex Education e Industry. Ella también es bailarina y compite en artes marciales. Es una chica con muchísimo talento, así que no creo que la desperdicien dándole un papel de unos cuantos segundos. Además, como Alicia no es descrita físicamente en los libros, esta decisión tuvo que basarse por completo en su talento, por lo que yo creo que el equipo de Quidditch tendrá mucho más protagonismo en la serie de Harry Potter, y eso me emociona bastante. La última de estas 3 cazadoras de Gryffindor es Katie Bell, quien era un año más chica que Angelina y Alicia, y en Harry Potter y la Piedra Filosofal estaba cursando su 2º año en Hogwarts, lo que ya de entrada nos dice muchísimo sobre su talento en el Quidditch, porque logró entrar al equipo en el primer año que normalmente se les permitía a los alumnos entrar, que era el 2º año. Katie Bell seguramente les sonará un poco más.
porque cuando ella estaba en su 7º año en Hogwarts, durante un viaje a Hogsmeade, Madame Rosmerta, la dueña de la taberna Las Tres Escobas, quien estaba bajo la maldición Imperius de Draco Malfoy, le lanzó también una maldición Imperius a Katie y le dio un collar maldito que debía llevar a Hogwarts y entregárselo a Albus Dumbledore. Sin embargo, mientras caminaba, el paquete se cayó y el collar rozó la mano de Katie. Inmediatamente ella fue alcanzada por la maldición y comenzó a gritar mientras levitaba a casi 2 metros del suelo. Tuvo que ser llevada al Hospital San Mungo y estuvo ahí desde octubre hasta abril. Parece que Katie tendrá un poco más de participación en la serie de Harry Potter que la que tuvo en las películas, porque también eligieron a una actriz con más experiencia para interpretarla. Eira Farrell será quien le dará vida al personaje, y ella es una actriz británica de ascendencia irlandesa-birmana. Su trayectoria profesional comenzó en el teatro, tras ser elegida para interpretar a Ivanka en Érase una vez el musical, a los 7 años. Desde entonces ha participado en numerosos anuncios y películas, específicamente en Barbie, Control, El Juego Bonito, The Wasp y Teen Soldier, demostrando su talento actoral a su corta edad. Según su management, ella puede interpretar a una chica de entre 12 y 14 años, lo que la hace perfecta para Katie, quien habría tenido unos 12 o 13 años en La Piedra Filosofal. Katie tampoco tiene una descripción física en los libros, así que de nuevo creo que ella fue elegida puramente por su talento. Así que por lo menos yo ya no puedo esperar a verla en la serie. Claro que el buscador y los golpeadores del equipo de Gryffindor ya habían sido revelados anteriormente. Harry Potter es obviamente el buscador estrella del equipo de Gryffindor, y como ya habíamos visto será interpretado por Dominic McLaughlin, y los golpeadores del equipo eran Fred y George Weasley, quienes serán interpretados por Gabriel y Tristan Harland. Tristan Harland será Fred y Gabriel Harland será George. Así que ya tenemos a todo el equipo de Quidditch de Gryffindor revelado. ¿Están emocionados? ¿A cuál de estos personajes quieren ver más en la serie? Ahora, aunque el siguiente personaje no formaba parte del equipo de Quidditch de Gryffindor, sí estaba relacionado con el Quidditch de alguna manera, ya que era el comentarista de los partidos, Lee Jordan. Y parecería que Lee Jordan no era un personaje nada importante, porque en las películas tuvo muy poca participación, pero en los libros sí que era bastante más importante, porque además de comentar los partidos de Quidditch, con comentarios y observaciones generalmente contrarias a Slytherin y favorables para Gryffindor, él era el mejor amigo de Fred y George Weasley, y le encantaba hacer travesuras con ellos. También los ayudaba a trabajar en sus invenciones para sortilegios Weasley. Y también formó parte del importantísimo ejército de Dumbledore. Además de todo eso, durante la Segunda Guerra Mágica, comenzó un programa de radio llamado Potter Vigilancia, dirigido por la Orden del Fénix, que mantenía informados a todos los que creían en Harry Potter de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo mágico, intentando mantenerlos a salvo de los mortífagos. Es una pena que Lee no saliera más en las películas, porque era un personaje divertidísimo, pero esperemos que ahora en la serie sí le den el protagonismo que merece. Los de HBO eligieron a Ethan Smith para interpretarlo. Al igual que con el actor de Oliver, no pude encontrar mucha información sobre él, así que parece que ambos son actores emergentes. En el libro, Lee Jordan es descrito como un chico negro con cabello negro y rastas. En la traducción al español siempre me da mucha risa que lo describen como un muchacho con pelo tieso. Sea como sea, Ethan parece que es perfecto para el papel, porque efectivamente tiene pelos tiesos, y sobre todo cara de travieso, algo muy importante cuando se es el mejor amigo de Fred y George Weasley. Ya que estamos hablando del equipo de Quidditch, otro equipo que ya fue anunciado completo es el equipo de Slytherin, los principales enemigos de los personajes que ya conocimos. Vamos a empezar conociendo al capitán del equipo, Marcus Flint. Un dato curioso sobre Marcus Flint es que en la primera edición del libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal se mencionaba que él estaba en su 6º año en Hogwarts. Sin embargo, en Harry Potter y el prisionero de Azkaban seguía siendo el capitán del equipo, cuando en teoría tendría que haberse graduado un año antes.
En una entrevista en el año 2000, la autora fue preguntada sobre este error y simplemente respondió que Flint había repetido año. Sin embargo, en las nuevas ediciones revisadas de Harry Potter se corrigió este error y en Harry Potter y la Piedra Filosofal actual ya dice que Marcus Flint cursaba su 5º año. Así que lo más probable es que en la serie Flint esté cursando su 5º año, lo que lo haría compañero de año de Oliver Wood. Pero al contrario de Wood, Flint no demostraba nada de deportividad durante los partidos de Quidditch, ya que con frecuencia recurría al juego sucio con tal de ganar. En los libros, Flint es descrito como alto y relativamente musculoso. Harry Potter también menciona que parecía tener algo de sangre de troll, aunque esto probablemente era solo un insulto a su apariencia. En la serie de HBO, Marcus Flint será interpretado por Oliver Croft. Oliver se ha formado en escuelas de teatro desde el año 2020 y acaba de terminar sus estudios en la Bristol Old Vic Theatre School. La serie de Harry Potter será su primer trabajo profesional importante y según su currículum puede interpretar a personajes de entre 15 y 24 años. Así que lo más probable es que Flint tenga entre 15 y 16 años en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Al igual que la gran mayoría de estos personajes, Flint no es descrito físicamente en los libros. Así que yo creo que lo eligieron porque parece un buen rival para Oliver Wood. En la fotografía del equipo tiene una pose muy ruda, listo para luchar en el campo de Quidditch. Al contrario de Wood, que se ve muy feliz y amigable. Marcus Flint era cazador en el equipo de Slytherin. Así que vamos a conocer a los otros 2 cazadores. El primero es Graham Montague. La primera mención que tenemos de él es en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, durante el partido de ese año entre Gryffindor y Slytherin. Esto confirma que la serie está utilizando información de todos los libros para ir construyendo la historia. Algo que era un poco obvio, pero es bueno saber que sí están pensando en el futuro y planeando todas las temporadas como una sola gran historia. No sabemos la edad exacta de Montague, pero su última mención es en el libro de Harry Potter y la Orden del Fénix, así que es probable que se haya graduado de Hogwarts en 1996. Si eso es verdad, entonces tendría entre 13 y 14 años en esta primera temporada, lo que lo convertiría en compañero de año de Fred y George Weasley. Y podemos suponer que era un buen jugador de Quidditch, porque fue él quien reemplazó a Marcus Flint como capitán del equipo de Slytherin en la temporada de 1995 a 1996. También sabemos que Montague se unió a la Brigada Inquisitorial de Dolores Umbridge, creada para ejercer un mayor control sobre los alumnos de Hogwarts. Aunque no duró mucho en la brigada, porque durante su primer día intentó quitarles puntos a Fred y George Weasley, pero los gemelos lo empujaron al armario evanescente antes de que él pudiera hablar. Claro que ellos no sabían que ese armario era el armario evanescente, pero Montague quedó atrapado ahí dentro y ocasionalmente podía escuchar lo que sucedía tanto en Hogwarts como en Borgin y Burkes, donde se encontraba el armario gemelo. Esto es muy importante en la historia, porque al año siguiente este incidente le dio la idea a Draco Malfoy de cómo colar a mortífagos en Hogwarts. La única descripción física que tenemos de Graham Montague es que era grande y musculoso, incluso más que Crabbe y Goyle. Para interpretarlo eligieron a DeAngelo Osei Kisiedu. En mi investigación solamente encontré fotografías de él de niño, pero en la fotografía grupal podemos notar que efectivamente se ve bastante grande e intimidante, justo lo que necesita el personaje. Y yo creo que en la serie ya saben que será importante más adelante, porque eligieron a un actor con bastante experiencia para lo joven que es. DeAngelo ha salido en la película Rocks y en las series de televisión The Nevers, Trying y Generation C. Así que parece una gran adición a la casa Slytherin. El último de los 3 cazadores del equipo es Adrian Pusey.
quien sí se menciona en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Pero además de ser cazador en el equipo de Slytherin, no sabemos mucho más de él, ni su edad, ni muchos detalles adicionales. Lo único que sabemos de él es que era uno de los pocos jugadores de Slytherin que no solía hacer trampa ni cometer fouls, así que parecía ser un jugador bastante justo. Como Adrian no se describe físicamente en los libros, en la serie podían escoger a básicamente cualquier actor para interpretarlo, y eligieron a Dylan Heath. Él empezó a actuar desde que tenía 9 años y ya tiene experiencia en cine y televisión. Su primer papel fue en la película Break, y también ha participado en un documental de televisión y en algunos papeles secundarios. Y algo que me llamó la atención de su biografía es que dice que es un actor bastante educado y amable, muy encantador, con una actitud muy profesional, que disfruta de la compañía de sus compañeros y que se siente bastante cómodo frente a la cámara. Así que tal vez por eso lo eligieron como Adrian Pusey, porque como es uno de los pocos Slytherin que son conocidos por no jugar sucio, se necesitaba a un joven educado y encantador como Dylan, aunque en la fotografía posa igual de amenazante que los demás. Así que eso está por verse. El guardián de Slytherin era Miles Bletchley, quien estudió en Hogwarts por lo menos hasta el ciclo escolar de 1995 a 1996. Y definitivamente no tenía fama de ser un jugador justo. De hecho, en ese mismo ciclo escolar participó en un pequeño complot del equipo de Quidditch de Slytherin para hechizar a varios miembros del equipo de Gryffindor antes de su primer partido. Le lanzó un hechizo a Alicia Spinnet para hacer que las cejas le crecieran excesivamente, pero a pesar de lanzarle este hechizo frente a 14 testigos, Severus Snape decidió ignorarlo y Bletchley no fue castigado. También cantó "A Weasley vamos a coronar" durante todo el partido, en un intento bastante exitoso de desconcertar a Ron Weasley, quien era el guardián de Gryffindor ese año. Miles Bletchley será interpretado por Edison Burch, un joven actor británico que ha participado en proyectos para ITV, HBO, Disney, Netflix, Amazon, Sky y la BBC. Es conocido por aparecer en la película Robin and the Hoods y en las series Changing Ends, Not Going Out, Significant Other y Dreamland. Lo que más me llamó la atención es que antes de ser actor era gimnasta, así que yo creo que como Bletchley no es descrito en los libros, eligieron a Burch tanto por su experiencia como actor como por ser muy atlético, algo perfecto para ser un miembro del equipo de Quidditch de Slytherin. Ahora vamos con los golpeadores. El primero era Lucian Ball, quien en 1994, durante la final de Gryffindor contra Slytherin, golpeó con su bate a Alicia Spinnet, reclamando que pensaba que era una Bludger. Hasta la fecha no sabemos si lo hizo a propósito, queriendo jugar sucio, o si en verdad se confundió por no ser tan brillante. En todo caso, al no ser un personaje muy importante en la historia, tampoco tiene descripción física en los libros. En la serie eligieron a James Dowell para interpretarlo, un actor emergente que saldrá en la película The Magic Faraway Tree. El otro golpeador era Peregrine Derrick, de quien sabemos todavía menos. Para interpretarlo eligieron a Henry Medhurst, otro actor emergente. Aunque no conocemos la edad exacta de ninguno de los dos, sí sabemos que para el ciclo escolar de 1995 a 1996 ya se habían graduado, porque ese año fueron reemplazados por Vincent Crabbe y Gregory Goyle. Angelina Johnson siempre bromeaba con sus compañeros de Gryffindor que le sorprendía que Derrick y Ball pudieran encontrar el campo de Quidditch sin señales. Así que suponemos que no eran los alumnos más brillantes de Hogwarts. En la foto grupal ambos actores se ven bastante intimidantes, por lo que seguramente le darán pelea al equipo de Gryffindor. Por último tenemos a Terence Hicks, el buscador del equipo, y quien será el rival principal de Harry Potter en el partido de Slytherin contra Gryffindor. A Hicks solamente lo veremos durante la primera temporada de la serie, porque sabemos que Draco Malfoy se convirtió en el buscador del equipo de Slytherin en su segundo año, justa o injustamente, al comprarle escobas nuevas a todos sus compañeros. Tampoco sabemos mucho de Hicks, solamente que al igual que Adrian Pusey, parecía ser uno de los jugadores más decentes de Slytherin, ya que parecía jugar de acuerdo a las reglas y no recurría a hacer trampa. Para interpretarlo en la serie eligieron a Cornelius
Brandreth, un joven actor británico-estadounidense que curiosamente actuó junto a Lux Pratt, quien será Draco Malfoy en la serie de Harry Potter en la miniserie El Señor de las Moscas. Comparado con sus demás compañeros de equipo, Cornelius Brandreth se ve más pequeño y ágil, perfecto para ser el buscador, así que creo que está muy bien elegido. También nos revelaron a una chica de Slytherin, pero ella no forma parte del equipo de Quidditch, como parecería en esa fotografía. No, ella es una de las compañeras de año de Harry Potter y amiga de Draco Malfoy, Pansy Parkinson. Ella seguramente le sonará mucho más, porque es un personaje bastante más importante dentro de la saga. Pansy era una bruja de sangre pura que se convirtió en prefecta de Slytherin en su 5º año, y también formó parte de la brigada inquisitorial de Dolores Umbridge. Era conocida por ser sádica y mezquina, y todo el tiempo solía intimidar y burlarse de los alumnos de Gryffindor. Bueno, y de todos los alumnos en general. Hermione Granger en particular tenía una gran enemistad con ella, y alguna vez llegó a llamarla más tonta que un troll conmocionado. Pansy Parkinson y Draco Malfoy también parecían tener algo entre ellos, ya que fueron juntos al baile de Navidad, y en el expreso de Hogwarts incluso llegaron a sentarse juntos, con la cabeza de Draco en el regazo de Pansy. Aunque al final no terminaron juntos, yo creo que tendremos que ver algo de química entre ambos personajes, así que estén atentos. Pansy es un personaje importante a lo largo de la saga, así que la elección de la actriz para interpretarla creo que era crucial. Eligieron a Lila Barwick para darle vida al personaje, una joven actriz que a pesar de su corta edad ya tiene bastante experiencia. Ha participado en las películas El exorcista del Papa, La joven y el mar y Extra Geography. También ha trabajado como modelo para varias marcas importantes. Creo que ella nos va a sorprender muchísimo en la serie de Harry Potter, así que presten mucha atención a Pansy. Vamos a seguir conociendo a más compañeros del año de Harry Potter. Ahora vamos con los alumnos que serán seleccionados en Hufflepuff. Por cierto, si quieren conocer mucho más sobre ellos, tengo todo un video analizando la gran importancia que tuvieron ellos en los libros de Harry Potter y cómo fueron completamente ignorados en las películas. Les dejo ese video en la tarjeta y también en la descripción por si quieren aprender mucho más sobre estos increíbles Hufflepuff. Pero vamos a empezar por Hannah Abbott. A ella en la serie le tienen que prestar muchísima más atención que en las películas, porque parece que ahora sí le darán la importancia que tenía en los libros. Hannah fue la primera alumna del año de Harry en ser seleccionada en su casa, que resultó ser Hufflepuff, y empieza a ser más importante a partir de Harry Potter y la Cámara Secreta, donde al principio se deja convencer de que Harry Potter era el heredero de Slytherin. Sin embargo, al descubrir que Hermione había sido petrificada, se disculpa con Harry y a partir de ahí siempre lo apoya. Bueno, menos en su 4º año, porque Cedric Diggory era de su misma casa, pero me entienden. En su 5º año se convierte en prefecta y también se une al ejército de Dumbledore. Mucha atención a los personajes de este video porque muchos formaban parte del ejército de Dumbledore. En 1996 a Hannah le avisan que su madre había sido asesinada por mortífagos, algo que la dejó devastada, pero que también le dio el impulso que necesitaba para volver a unirse al ejército de Dumbledore, cuando estaba bajo el liderazgo de Neville Longbottom, y para luchar también en la batalla de Hogwarts. Muchos no lo saben, pero ella terminó casándose con Neville Longbottom y se convirtió en la dueña del caldero chorreante, así que es un personaje mucho más importante de lo que la hicieron ver en las películas. India Moon va a interpretar a Hannah Abbott en la serie, y a pesar de que es una actriz emergente, parece ser la Hannah perfecta. En el libro, Hannah es descrita como una chica de cara rosada y pelo rubio que usualmente llevaba en coletas. India es muy parecida a la Hannah de los libros, y además se ve que es muy amigable y amable, una característica muy Hufflepuff. Además, ella ya estaba lista con su sudadera de la casa. Ahora vamos a conocer a Susan Bones, otro personaje de Hufflepuff mucho más importante en la historia de Harry Potter de lo que lo hicieron ver en las películas. Su familia, la familia Bones, tenía fuertes conexiones
conexiones con el Ministerio de Magia, y al ser tan influyentes y talentosos, pero nunca apoyar a Voldemort, la gran mayoría de ellos, incluyendo a los abuelos de Susan, tío, tía y primos, fueron asesinados personalmente por Voldemort durante la Primera Guerra Mágica. Además, su otra tía, Amelia Bones, una bruja igual de talentosa, fue asesinada por Voldemort en julio de 1996. Toda esta historia familiar hizo que Susan quisiera unirse al ejército de Dumbledore en su quinto año en Hogwarts, y también luchar valientemente en la batalla de Hogwarts. Además, era una de las pocas personas que entendía por lo que estaba pasando Harry Potter. Susan le dijo a Harry en su quinto año que entendía sus sentimientos, pues sabía que la persona que había asesinado a su familia estaba prófuga, y que constantemente le hacían preguntas al respecto. Harry por fin tenía a alguien que podía comprender su estado mental ese año, así que es muy probable que la veamos más durante la quinta temporada de la serie. En resumen, Susan es un personaje muy importante, y para interpretarla en la serie escogieron a Jasmine Lewin, quien tiene experiencia en el teatro musical. Ha interpretado a Nala en El Rey León y a Control en Starlight Express. Además de actuar, le encanta la gimnasia, programar y tocar el piano. Y también es una autora publicada. Es una locura el talento que tiene esta niña. La única descripción que tenemos en los libros de Susan Bones es que era conocida por llevar el cabello recogido en una trenza larga que le caía por la espalda. Como los peinados con trenzas se originaron en África, yo creo que esa fue la información que los directores de casting usaron para elegir a Susan, lo que se me hace muy interesante e increíble. Yo creo que Jasmine nos va a sorprender muchísimo, y también creo que por fin le harán justicia a esta increíble Hufflepuff y a la familia Bones en general, así que préstenle mucha atención. Ernie Macmillan era otro compañero de Harry Potter en Hufflepuff, quien a pesar de ser de sangre pura y tener un apellido dentro de los sagrados 28, siempre apoyó a los Muggles y a los nacidos de Muggles. Eso es lo que más define a su personaje. Era un excelente estudiante en Hogwarts, y a pesar de sospechar que Harry Potter era el heredero de Slytherin en su segundo año, al darse cuenta de que no era malo y de que no odiaba a los nacidos de Muggles, se disculpó con él y se convirtió en un muy buen amigo. En su quinto año también se unió al ejército de Dumbledore. Luego volvió a unirse en su séptimo año para proteger a Hogwarts de los mortífagos. Y también luchó valientemente en la batalla de Hogwarts. A pesar de ser algo pomposo, lo que más lo caracterizaba era que era muy leal con sus amigos y siempre honesto, un rasgo muy característico de Hufflepuff. Sabemos que Ernie hablaba de una forma algo ostentosa y presuntuosa, y que era descrito como un chico corpulento con cabello rubio. Para interpretarlo en la serie eligieron al actor Kian Eagle-Service, un chico que también tiene mucha experiencia en el teatro musical. Kian ha participado en musicales como El Príncipe de Egipto, Mary Poppins, Love Never Dies, Los Miserables y Oliver. También participó en la miniserie Dexter Proctor. En resumen, este chico es la definición de talento. Además parece tener ese porte algo pomposo que tenía Ernie y su cabello rubio. En mi opinión es perfecto. El último Hufflepuff que fue revelado fue Justin Finch Fletchley, un nacido de Muggles que fue petrificado durante los eventos de Harry Potter y la Cámara Secreta, así que también es muy importante en la historia. Como Ernie Macmillan era muy amigo de Justin, cuando empezaron los ataques hacia los nacidos de Muggles, él lo único que quería era proteger a su amigo, y puso a varios de los Hufflepuff en contra de Harry, al sospechar que él era el heredero de Slytherin. La situación se intensificó todavía más cuando Justin fue petrificado. Sin embargo, después de que Hermione fuera petrificada y de que Justin despertara y conociera la verdad, Justin y Harry terminaron haciéndose amigos. Justin también se unió al ejército de Dumbledore, aunque no pudo regresar a Hogwarts durante su séptimo año, porque al ser nacido de Muggles tuvo que esconderse de Voldemort. De su descripción física, lo único que sabemos es que tenía pelo rizado, también que era extrovertido, hablaba
hablador, alegre y muy amable. En la serie de HBO, James Trevelyan Buckle interpretará a Justin Finch Fletchley. James solo ha salido en una película, Goodbye June, pero con ver su foto entiendo perfectamente por qué lo eligieron. Tiene toda esa vibra de chico extrovertido y hablador que tenía Justin. Juntos, todos los Hufflepuff se ven muy adorables y amables. Perfectos para esta casa. Aunque no nos podemos ir sin conocer a los nuevos estudiantes de Ravenclaw, que eran los que personalmente más me emocionaba conocer, porque es mi casa, y también la casa que fue más ignorada y olvidada en las películas de Harry Potter. Pero no se preocupen, porque parece que eso va a cambiar con la serie, porque da la impresión que le van a dar más importancia a personajes que incluso ni siquiera fueron importantes en los libros, empezando por algunos nombres que seguramente no les sonarán de nada. Y si les suenan es porque vieron mi video donde les presenté a todos los estudiantes de Ravenclaw que estudiaron en Hogwarts junto a Harry Potter. Ese video, por cierto, se los dejaré también en la tarjeta y en la descripción, por si quieren conocer absolutamente todo sobre los estudiantes de Ravenclaw de Harry Potter. Vamos a empezar conociendo al nuevo Terry Booth. Terry Booth era un estudiante de Ravenclaw del mismo año que Harry Potter, y era el mejor amigo de Michael Corner y Anthony Goldstein, dos Ravenclaw que por cierto todavía no han sido anunciados en la serie. Terry es importante porque también se unió al ejército de Dumbledore y también luchó en la batalla de Hogwarts. De nuevo, muchísimo ojo con el ejército de Dumbledore porque parece que le están dando mucha importancia desde esta primera temporada. Lamentablemente no sabemos mucho sobre Terry Booth, además de que era un estudiante extraordinario y un mago muy talentoso y valiente, así que espero que en la serie por fin le den el protagonismo que merece. Tampoco tenemos una descripción física suya, así que podían escoger a cualquiera. Aaron Shaw fue elegido para interpretar a Terry Booth. Aaron es un actor emergente, así que ya no puedo esperar a verlo en la serie de Harry Potter y darle la bienvenida a Ravenclaw, un personaje del que sabemos todavía menos que de Terry Booth es Lisa Turpin, porque literalmente es mencionada solamente una vez en todos los libros de Harry Potter. Ella fue seleccionada en Ravenclaw durante la misma ceremonia de selección que Harry Potter, así que sabemos que ella estaba en su mismo año. Pero fuera de eso, jamás volvimos a escuchar de ella, así que en lo personal, yo nunca pensé que la veríamos en ninguna adaptación de Harry Potter. Por eso me sorprendió muchísimo verla en este anuncio de los alumnos de Hogwarts. Lisa Turpin será interpretada por Eve Walls, otra actriz emergente. Me alegra que ahora Lisa Turpin tenga más protagonismo que una simple mención en los libros, porque los Ravenclaw nos merecemos más participación en la saga. Justicia para Ravenclaw. La última compañera de Harry Potter de Ravenclaw anunciada sí que es bastante más importante en la historia, aunque curiosamente durante 25 años la trataron fatal, porque en las películas de Harry Potter la cambiaron de casa. Estoy hablando de Padma Patil, la hermana gemela de Parvati Patil, compañera de Harry Potter en Gryffindor. En las películas pusieron a Parvati y a Padma en Gryffindor, pero no. Padma en los libros fue seleccionada en Ravenclaw y se convirtió en prefecta en su 5º año. A ella la vamos a ver más en la historia porque asistió al baile de Navidad con Ron Weasley, aunque él no quiso bailar con ella y ella no lo disfrutó. También se unió al ejército de Dumbledore y luchó en la batalla de Hogwarts. Anteriormente ya se había anunciado que la actriz Alessia Leoni interpretará a Parvati Patil, la hermana gemela de Padma, en la serie de Harry Potter, aunque muchos nos preocupamos porque Padma no había sido anunciada, pues ya es oficial que Anjula Murali interpretará a Padma Patil en la serie. En los libros, ellas son gemelas idénticas, así que esa será una diferencia grande con respecto a los libros. Aunque siendo justos, en las películas tampoco eran gemelas idénticas. Y además cambiaron a Padma de casa. Así que creo que con tal de que Padma esté en Ravenclaw, les podemos perdonar a los de la serie que Padma y Parvati no sean gemelas idénticas. Por todo lo demás, ambas actrices parecen ser perfectas para sus personajes. Las hermanas Patil son descritas como brujas de ascendencia india, con pelo largo y negro y ojos oscuros. Padma además es descrita como menos extrovertida que su hermana y muy estudiosa, así que yo ya no puedo esperar a verla mucho más en la serie. Por fin Padma en Ravenclaw, su verdadera casa de Hogwarts.
Esos son todos los compañeros de Harry Potter que fueron anunciados. Pero también se reveló quién será la prefecta de Ravenclaw, Penelope Clearwater, quien seguramente le sonará por ser la novia de Percy Weasley. Ellos estaban en el mismo año. Y aunque se supone que en Harry Potter y la Piedra Filosofal todavía no estaban saliendo, yo espero ver algunas miraditas entre ellos en la primera temporada de la serie, porque al terminar ese año se estuvieron mandando cartas durante todo el verano, y empiezan a verse en secreto al comenzar su 6º año. Durante los eventos de Harry Potter y la Cámara Secreta, Penélope es petrificada por el basilisco, al mismo tiempo que Hermione Granger, algo que molesta y asusta muchísimo a Percy. Antes de terminar ese ciclo escolar, Ginny Weasley sorprende a su hermano y a Penélope besándose en un aula vacía, y aunque Percy le pidió que lo mantuviera en secreto, Ginny los delató igual. Ellos siguieron saliendo en su 7º año, pero parece que después de graduarse se alejaron, porque Penélope no vuelve a ser mencionada en los libros, y Percy no termina casándose con ella. La única descripción física que tenemos de Penélope es que ella tenía el cabello largo y rizado. Scarlett Archer será quien interprete a Penelope Clearwater en la serie de HBO, y a simple vista parece que no tiene el cabello rizado característico del personaje, aunque eso es algo que se puede arreglar fácilmente con el peinado. Después de conocerla y leer su biografía puedo ver perfectamente por qué fue seleccionada, sobre todo como estudiante de Ravenclaw, porque es extremadamente talentosa. Scarlett es una presentadora, actriz y locutora anglo-canadiense italiana. Comenzó su carrera profesional como actriz a los 5 años en teatro y rápidamente pasó a la televisión y al cine. Cuando Scarlett tenía solo 7 años, viajó a Nápoles para protagonizar un documental sobre refugiados sirios. A los 8 años participó en la serie de YouTube Kid Izusa y también prestó su voz al videojuego Assassin's Creed Origins, interpretando a la líder rebelde Istela. Actualmente es presentadora y reportera en el programa Sky News FYI, donde ha participado en reportajes internacionales y ha entrevistado a figuras importantes como Boris Johnson. La verdad, nada dice más prefecta de Ravenclaw que un currículum así. Así que le vamos a dar la bienvenida a la casa con los brazos abiertos. Por cierto, en el anuncio oficial usaron el emoji de águila para presentar a los alumnos de Ravenclaw, lo que básicamente confirma que Ravenclaw tendrá a su mascota correcta en la serie, lo que me emociona aún más. Y esos son todos los alumnos de Hogwarts que fueron anunciados para la serie de Harry Potter. La verdad es que ya tengo muchísimas ganas de verlos en acción y descubrir cómo interpretan a estos personajes que ya merecían tener más protagonismo en la saga. Pero como siempre, lo importante es qué piensan ustedes, qué personaje tienen más ganas de ver en la serie y qué personajes secundarios esperan que ahora tengan mucho más protagonismo. Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis en Storytel con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer más sobre la serie de Harry Potter pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.